Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos en la entrega de hoy el sistema sanitario de nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los grandes retos que se tienen y la propuesta que los facultativos tienen para mejorar el sistema público? Vamos a enfocarnos en el público porque cuando vamos a lo privado, los profesionales de la medicina que prestan también los servicios privados, estamos hablando de un nivel diferente y los servicios específicos para una cantidad de población muy reducido. El presidente del Colegio Médico de Honduras, doctor Samuel Santos, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido a Tegucigalpa, ¿verdad? Claro, claro. Y nos acompaña, mire qué cosas de la vida, va, vía Zoom, un capitalino en San Pedro, pero ahora con funciones aquí en Tegucigalpa, el doctor Carlos Umaña, a quien saludamos. ¿Cómo han sido estos días de adaptación, doctor, a Tegucigalpa? ¿Ya todo normal? Ya estamos adaptados. Bueno, es nuestra patria, nos sentimos bien. El capitalino de manera natural ha sido un buen anfitrión. Recordamos en tiempo de cuando fuimos estudiantes también nos recibieron. Tegucigalpa ha sido el centro de todos los que no somos de la capital y aquí hemos encontrado pues una buena acogida y con mucho cariño para los capitalinos. También nosotros nos sentimos bien entre ellos. Doctor Umaña, y esa experiencia suya ahora vista en la política, ¿cómo la ha llevado? ¿No se arrepiente de haber cambiado bueno, mire, ya la gabacha no, sino el saco y la corbata? Buenas noches, licenciado Rosendo. Buenas noches a mi amigo desde el joven, desde la infancia casi, con Samuel, de tantas luchas, contemporáneo en la Facultad de Medicina, hoy presidente del Colegio Médico de Honduras, a quien hemos acompañado durante sus 3 ejercicios de vicepresidente del Colegio Médico de Honduras. Un hombre que se merece ser presidente y bueno, la adaptación no ha sido fácil porque en mi caso es política. Para nadie es un secreto que yo he sido gremialista, ocupado puestos importantes en el colegio, pero ahora mi función es de legislador y estamos siempre para ayudar a las autoridades del colegio médico a llevar por buen rumbo todo lo que es la situación del colegio y que logremos la base angular, Rosendo, para entrar en función, la ley de protección social que tanto anhelamos los hondureños para que la salud se transforme en nuestro país. Muy bien, ya vamos a entrar en detalle, doctor Santos. Han estado en el ojo del huracán en los últimos días, ya en las últimas horas. Finalmente la Secretaría de Salud ha enviado la lista de los médicos que han llegado de Cuba, especialistas para prestar servicios en el sistema sanitario de nuestro país. ¿Cómo va a ser el proceso de certificación o revisión? ¿Cómo lo van a trabajar? Sí, es algo novedoso porque nunca una brigada médica cubana había presentado estos documentos al Colegio Médico de Honduras. Hoy hemos recibido 96 expedientes, de ellos pues muchos son médicos generales integrales o de familia, que eso es médico general aquí en Honduras, ¿verdad? No hay ninguno que sea cirujano, por lo tanto no esperamos que la mora quirúrgica vaya a disminuirse con la ayuda de estos colegas. El Colegio Médico de Honduras, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ley de colegiación obligatoria, solo está facultado para autorizar una brigada médica extranjera por 90 días. Es decir, más de 3 meses no se puede facultar a nadie para que ejerza la profesión médica en Honduras. Sin embargo, pues sí, el día de hoy nos llegaron pues 96 expedientes de colegas cubanos que nosotros con todo gusto lo vamos a revisar, siempre le damos trámite, todas las semanas hacemos eso. Aquí vienen brigadas de Estados Unidos, brigadas de Sudamérica, de Europa, de Asia, y nosotros todas las semanas hacemos esto. Eso sí, les explicamos a los que vienen en brigadas de otro país que esta no puede durar más de 90 días. Segundo, que no pueden cobrar ningún salario, no pueden cobrar por ver pacientes tampoco, ¿verdad? Y que tienen que ser revisados. En algunas ocasiones nos han traído estudiantes de otros países que todavía no tienen el grado de médico y pues el colegio médico no puede autorizarlo y se han quedado únicamente los brigadistas que son médicos, ¿verdad? Bueno, me dice que vienen médicos de familia, que es el equivalente al médico general de Honduras. Sí, correcto. Y no fue específicamente médico especialista el que llegó, porque eso es lo que en un principio se había dicho.
Sí, no todos son médicos especialistas, hay médicos integrales, ¿verdad?, de familia, que eso es lo que hace el médico general hondureño, nada más que con diferente nombre, ¿verdad? Además de ello, hay otras especialidades que nosotros consideramos que las tenemos bastante aquí, como es epidemiología, ¿verdad? Nosotros somos epidemiólogos y desempleados, por más decirlo, aquí en Honduras tenemos bastantes epidemiólogos que yo creo que no nos van a servir de mucho si vienen algunas especialidades como oncología, nefrología, que sí nos pueden servir, coloproctología, psiquiatría no tanto, viene un psiquiatra ahí según leí. Yo acabo de enviar a ustedes pues el listado, porque esta es información pública, ¿verdad? Esto no es un secreto, yo no guardo nada de lo que nos envían y sí, definitivamente muchos de ellos pues no creo que contribuyan en gran medida. Nosotros no es que estamos, yo lo reitero, ¿verdad? Nosotros no somos enemigos de los médicos cubanos ni del médico de ningún país del mundo, pero sí consideramos que se deben cumplir los criterios del país, así como se respetan los demás colegios profesionales, abogados, periodistas, enfermeras, así también se tiene que respetar al Colegio Médico de Honduras. De lo contrario, esto se podría convertir en una situación en que cualquiera podría venir aquí, decir que es médico y ejercer la profesión. ¿Usted en cuánto tiempo su grupo de colaboradores, el Colegio Médico como tal y sus asesores van a tener ya una respuesta a la autoridad sanitaria del país? El próximo miércoles, nosotros mañana lo sometemos a discusión en junta directiva y el próximo miércoles... ¿Una semana? Una semana. En una semana nosotros tenemos una respuesta. Sin embargo, yo sí quiero ser muy enfático en esto porque me gusta que no se generen conflictos posteriores, ¿verdad? El Colegio Médico de Honduras solo está facultado para poder darle autorización a estos colegas para ejercer la profesión en Honduras por 3 meses, si cumplen con todos los criterios, una vez revisado su documentación. Después de esos 3 meses sería un problema del Ministerio del Trabajo, porque si ellos siguen ejerciendo la profesión después de esos 3 meses, el Ministerio del Trabajo es el que tiene que intervenir porque ellos estarían ejerciendo la profesión ya no de manera brigadista, y no lo es desde el momento que están recibiendo un salario, son $2,000 que se le van a dar. Pero aparte de eso, pasados los 3 meses, se convierten en trabajadores extranjeros trabajando irregularmente en Honduras. Y ahí sí tendría que ver, y yo sé que la Secretaría del Trabajo hace muy bien su trabajo y esperamos pues que el Ministerio del Trabajo suministra, haga el trabajo adecuado para poder regular cómo va a ser la actividad de nuestros colegas cubanos. Bueno, doctor, ¿han verificado este pago de $2,000? Porque se han generado mucha controversia alrededor del recurso que se va a cancelar a estos brigadistas cubanos. No lo dije yo, lo dijo don Amable de Jesús y el ministro de Planificación, creo que se llama la Secretaría. Tuvimos un pequeño debate en una radio, a través de la radio, y fueron ellos los que dijeron que no sabían por qué nosotros teníamos tanto problema por eso, si en Qatar les pagaban $11,000 y aquí solo $2,000. Además reconocieron de que eran trabajadores, decían que les iban a dar casa, comida y vehículo, porque cuando uno trae trabajadores hay que darle todos los implementos. Pero entonces ellos mismos reconocieron que los trabajadores, yo le puedo pasar a usted esa entrevista y ese debate donde ellos reconocen primero la categoría de trabajadores, no de brigadistas, porque cobran. Y lo segundo es que ellos nos comparan a nosotros a Qatar, si este es un país pobre, ¿verdad? Yo sé que Cuba tiene grandes problemas económicos, pero nosotros no podemos desconocer que Honduras tiene también problemas económicos. Por lo tanto, Honduras no puede resolverle problemas económicos a Cuba, ni Cuba resolverle los problemas económicos a Honduras. Por lo tanto, esta es una situación irreal, a nosotros nos parece algo que no tiene razón de ser, por cuanto en Honduras tenemos no solo médicos generales, sino también médicos especialistas que están desempleados, y traer 96 médicos del extranjero en este momento y pagarles $2,000, nosotros podríamos pagar con la mitad de eso, de $2,000, pagamos 2 médicos. Es decir, por cada médico cubano nosotros pagaríamos 2 médicos, porque al médico hondureño le pagan 32,000 lempiras, ¿verdad?, de sueldo. Es más, al médico general se le da 28,000 lempiras al mes, sin tener ningún otro derecho, porque a nuestros colegas cubanos les están ofreciendo casa, la tienen que pagar los alcaldes, eso sí, de los municipios donde ellos van a estar. Nosotros tenemos las notas donde le solicitan a los alcaldes tenerles una casa amueblada, además de ello les solicitan los alimentos y un vehículo para que se transporten. Doctor, ¿cuántos médicos con registro de desempleado tienen ustedes? 11,000. Nosotros tenemos 11,000 y la cuenta va a ir creciendo. Es decir, médicos generales. Médicos generales.
No, pero también entre ellos hay hay especialistas. especialistas. Sí, claro, claro. 11,000 médicos desempleados. Pero muchos de ellos tienen sus sanatorios privados. Y ese es el gran problema. ¿Qué es lo que hace que el médico especialista, incluso aquellos que se han ido a estudiar al extranjero, póngale usted, viene un neurocirujano que tiene casi 14 años de estudios universitarios, solo universitario en 14 años para ser neurocirujano. Si viene al Ministerio de Salud o se va al Instituto Hondureño de Seguridad Social, el salario que le estamos ofreciendo a ese médico es de 33,000 lempiras. En la privada se va a ganar mucho más que eso. Es decir, no siente él de que le están retribuyendo el esfuerzo que hizo por estudiar 14 años universitarios, entonces le ofrecen 33,000 lempiras, prefiere quedarse a nivel privado, porque con 3, 4, 5 cirugías que haga al mes, pues va a tener su vida resuelta. Sin embargo, no es que no lo quieran hacer, es por la oferta salarial que le están dando al médico especialista hondureño. Sin embargo, y aquí es el contraste, traemos médicos de Cuba y les estamos ofreciendo $2,000. El médico especialista hondureño, si le ofrecieran los $2,000, es decir, 50,000 lempiras al mes, lo haría, y lo haría con mucho gusto, aunque no ganaría lo mismo que gana en la privada, pero haría un esfuerzo por estar también trabajando. ¿Cuál tiene a mano, doctor Santos, el número de especialistas que no se han integrado al sistema sanitario público por bajo salario? No tengo en este momento el número, pero sí es un alto porcentaje de especialistas. Y de diferentes especialidades. Áreas. Vaya, yo le puedo decir, aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social tenemos un problema. Nosotros solo tenemos 3 nefrólogos trabajando para la institución. Y los demás, bueno, el año pasado iba a haber una crisis. Todos nos iban a renunciar, ¿verdad? Primero por los bajos salarios, las malas condiciones que les estábamos dando para trabajar, los malos tratos que además a veces reciben de los mismos pacientes, todo problema que ocurría, la culpa era de los nefrólogos, y solo hay 3. Es decir, y ganando 33,000 lempiras al mes. Entonces, ellos decían, pues si nosotros podemos vivir una vida tranquila, una vida sin problemas, trabajando a nivel privado. Logramos aplacar eso y hemos logrado decirles que se va a buscar la manera de darles un mejor salario. Si el Seguro Social y la Secretaría de Salud no mejora los salarios de los médicos especialistas, lo que vamos a ver nosotros es lo que está pasando con los médicos generales. Los médicos generales están migrando hacia Europa y allá se van a quedar en Alemania, en España. Solo en España, el 15% de los médicos extranjeros son hondureños. Doctor Carlos Umaña, ¿cómo se puede crear o impulsar desde el Congreso Nacional, bueno, propuestas, iniciativas incluso como esa que está pendiente del Seguro Social, que es un servicio que hay aporte del paciente y del privado para no quedarnos sin los médicos? Porque esta es una advertencia clara que hoy plantea el doctor Samuel Santos. Bueno, mire, Rosendo y Samuel, hemos solicitado en el presupuesto nacional el aumento de las becas para la residencia y la creación de nuevos posgrados. Desafortunadamente, solo se consiguieron aproximadamente 135 en la última acta de compromiso, pero no la creación de nuevos posgrados. Entonces, esto solo es formación de recursos humanos, licenciado Rosendo García. O sea, es la única alternativa, que abramos alrededor de unas 20 especialidades más. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué capacidades hay a nivel del sistema sanitario de nuestro país para entrar en esos cambios que el mundo actual nos está dando? Porque sí requerimos a nivel de país muchas especialidades y subespecialidades que tenemos los profesionales de la medicina para que lo formen, pero no los sitios y el recurso para hacerlo. Sí tenemos los sitios, porque el Hospital Escuela, el Seguro Social, el Instituto Nacional Cardiopulmonar y otros son capaces de formar estos médicos. Samuel se lo puede confirmar y está la voluntad de los médicos especialistas para hacerlo, pero necesitamos alrededor de 10 a 15 becas para iniciar estos programas y la disponibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Seguro Social o las universidades privadas para establecerlo. Entonces, todo esto lo podríamos lograr en un lapso de 1 a 2 años, preparar los posgrados, dejar el dinero en el presupuesto nacional y de esta manera empezar a formar el recurso. Mire, Rosendo, los médicos
cubanos realmente los necesitamos, y es que no estamos en contra de ellos, lo he dicho hasta la saciedad. Mientras formamos nuestro propio recurso, por supuesto, si se pone de acuerdo con el Colegio Médico, la Secretaría de Salud, se regula su presencia, se podrá hacer. Por eso yo quiero felicitar esta noche a la doctora, a la ministra de Salud, porque ha honrado su palabra y el acta de compromiso y ha enviado al Colegio Médico ya las credenciales y los títulos de estos 96 médicos. Vamos por buen camino, Rosendo, en ese sentido. ¿Y cómo debe manejarse la situación cuando hablamos del médico de familia que me plantea el doctor Santos es un equivalente al médico general de nuestro país, pero llega bajo la teoría para muchos de nosotros que se trataba de médicos con especialidades que sí se requieren, pero resulta ser que son médicos con la misma expertise del médico, del cirujano hondureño. Sí, mire, ese es un error por parte de quienes traen a estos médicos, porque el sistema cubano, usted estudia 6 años aproximadamente y después lo ponen 2 años o 3 años más a hacer esto que se llama médico integral de familia. Pero nosotros, los médicos hondureños que estudiamos 8 años, llevamos alrededor de 5 medicinas preventivas, llevamos epidemiología, llevamos prácticamente toda la prevención, aprendemos a prevenir. Entonces, no es posible que nos traigan a estos médicos, que es el mismo trabajo del médico general. Quiero ser diáfano y transparente. Si bien es cierto, el médico cubano tiene esa categoría de especialista en medicina integral, no es cierto que hacen una labor diferente que al médico general hondureño. Por lo tanto, no deberían traer esta especialidad, sino que dejarle esa oportunidad a los médicos generales de Honduras. El tema de la política vernácula metida en política gremial, ¿qué tanto ha afectado una buena relación entre el Estado y el Colegio Médico de Honduras? Con ustedes, incluso, doctor, que en algunos casos prestan servicios especiales dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El trato no ha sido bueno porque ha sido confrontativo. Desafortunadamente tenemos 2 funcionarios complicados, que es el señor Ricardo Salgado y el señor Amable de Jesús, que han tenido mucha preponderancia en esto y han politizado esto. Es más, han mandado tremendas hordas, así los califico yo, en las redes sociales para crear una especie de odio en contra de los médicos hondureños, cuando fueron estas las únicas caras que vieron durante la pandemia y que murieron más de 100 colegas en la misma. Entonces, no ha sido del todo bien, ha expuesto incluso los salarios de personas como la doctora Suyapa, la doctora Bermúdez, entre otros, su servidor, que tienen 25 años de estar en el sistema sanitario del país, que en el caso mío tengo hasta su especialidad y tengo 25 años de estar en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, y la otra situación que han expuesto, y ahí está en alerta máxima el Colegio Médico, y si Samuel lo quiere mencionar, es que les enroncha cómo los médicos aumentamos de salario. En esa misma alocución que dice Samuel que estuvo durante ese pequeño debate, lo primero que mencionaron es que cómo era posible que los médicos hondureños aumentaran de esa manera el salario, que no era justo y que era desigual. Eso no es cierto. Nosotros nos desindexamos del salario mínimo, aumentamos según el costo de la vida, pero este señor, sobre todo el señor Amable de Jesús, manifestó seriamente que esa política debería ser revisada, y por eso el doctor Samuel Santos, con muy buen tino, obtuvo de parte de la ministra que el estatuto médico no será revisado en este gobierno y que no se van a meter en la forma de cómo aumentan los médicos hondureños, porque, y si bien el doctor Santos ha sostenido, y por eso yo siempre he dicho, porque al doctor Santos le achacan de que tiene su partido político, su corazoncito, pero yo les he dicho que este hombre es el más gremialista que he conocido en mi vida, y por eso lo estoy apoyando, porque el gremio médico merece ganar bien, son 14 años de estudios, lo mínimo que usted hace, y por eso es que los médicos se van del sistema sanitario, o los médicos generales se van para Europa o para otros países, porque aquí no hay atractivo. Entonces, en cambio, otros países donde el médico vive una vida soberbia, por así decirlo, cuando usted llega a otro país,
el income que dicen los norteamericanos no gana menos de $80,000 al año para comenzar. Y hay médicos que ganan 100,000, $150,000 al año, no solo en Estados Unidos, en Europa y otros países. ¿Por qué? Por la preponderancia de la profesión. Pero acá no aspiramos a eso, acá aspiramos a un salario honesto, decente, que lo ha dicho el doctor Santos, y es lo que queremos, que no se metan a pelear con nosotros. Nunca el Colegio Médico ha dicho que está en contra de los médicos cubanos o de la población, sino que al contrario, quiere construir avenidas de consenso. Y por eso te felicito, Samuel, lograste esa primera reunión con la ministra, te felicito sinceramente, ya te están cumpliendo el acta y realmente así debemos de ser, negociaciones. Muy bien. El doctor Samuel Santos y Carlos Umaña esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo hablando de temas relacionados con la medicina. Doctor Santos, ¿no ha tenido usted conflictos con quienes ayer le aplaudieron o sí los ha tenido? Sí, los hemos tenido, ¿verdad? Lógicamente el ser humano... pues, ¿les ha generado roncha su posición? Pienso que sí. De hecho, esa ha sido esa confrontación, a veces infructífera, digo yo, porque no lleva a ningún lado eso de estar confrontándonos los hondureños unos contra otros, ¿verdad? Por situaciones en las que hay que exponer ideas, en las que hay que exponer, usted presenta sus criterios, yo presento los míos. Seguramente uno de los dos va a estar equivocado. Sin embargo, nosotros lo hacemos con la ley en la mano, ¿verdad? El Colegio Médico de Honduras no puede ser el apéndice de un partido político. Eso tiene que quedar completamente claro esta noche. Nosotros tenemos que luchar por nuestro gremio y entiendo también la posición que pudieran tener algunas personas que representan al gobierno, pero lo hacen utilizando falacias ad hominem, ¿verdad? Falacias ad populum en contra de un gremio y eso no se vale. Pues, ¿le ha molestado algo a usted? No, fíjese que... ¿O le ha resentido de alguien que consideraba que tenía una buena relación o que era un interlocutor válido para un debate, pero ahora les han dicho de todo? De todo nos han dicho y como presidente del Colegio Médico me toca a mí pues recibirlo y responderlo. Yo tengo que responderlo en función de lo que representan los médicos en Honduras. Nosotros hace solo 3 años nos decían héroes y nos llamaban. Hoy les dicen vendidos. Ahora somos vendidos, traidores, contrarrevolucionarios, todo lo que usted quiera decir. Alguien dijo, creo que fue el mismo alcalde de Colinas, don Amable de Jesús, que además de ser alcalde creo que también trabaja aquí, es director aquí en Tegucigalpa en Injupen, tengo entendido. No sé cómo se puede hacer eso de ser alcalde y ser director del Injupen y estar en muchas comisiones. Él nos dijo que éramos una banda, casi un cartel dijo, que los médicos éramos un cartel, como que si nosotros los médicos hemos manejado el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud lo manejan los gobiernos de turno. La política de salud la define el partido que va a gobernar y por eso hemos fracasado, porque desde el gobierno, donde fue ministro de Salud el doctor Enrique Aguilar Paz, aquí no ha habido ningún plan de salud y ese es el gran problema, porque la salud en Honduras y en los países desarrollados debe responder a aquel esquema de la atención primaria en salud y nosotros no lo tenemos en este momento. ¿Ha existido algún cambio puntual entre la política de José Manuel Mateu y la doctora Carla Paredes o sigue lo mismo? Creo que hemos mejorado la comunicación, en eso hay que ser sinceros. Tuvimos una primera reunión donde, como bien dijo Carlos, ahí escribimos los puntos bajo los cuales íbamos a trabajar. Se comprometió la doctora Paredes que nos iba a enviar el listado de los médicos cubanos y sus documentos y lo ha cumplido. Hasta este momento lo está cumpliendo. Teníamos colegas que habían sido despedidos y algunos ya los están restituyendo a sus cargos. Es decir, además de ello se comprometió a generar 229 plazas para este mes de marzo de aquellos que quedaron pendientes del 047-2020 y vamos trabajando. Pienso que en cuanto a la comunicación con la doctora Paredes, en lo que va de este corto periodo que ella lleva de tiempo, sí hemos mejorado esa comunicación y creo que vamos a mejorarla siempre y cuando pues exista ese respeto mutuo de parte de la Secretaría de Salud y Colegio Médico de Honduras, ¿verdad? No es lo que todos creen que es tan bueno y tan fácil de realizar estos puentes de entendimiento, pero los hemos ido construyendo poco a poco a través del diálogo. En estos días que tiene que estar al frente del Colegio Médico, ¿qué ha sido lo más complejo que ha enfrentado más allá de este conflicto con los médicos cubanos? El desempleo médico. Mire, lo más doloroso es recibir cada miércoles, que la Junta Directiva del Colegio Médico se reúne todos los miércoles, recibir de 10 a 12 informaciones de colegas nuestros que nos están informando que se van del país y se van para Europa a estudiar allá.
Póngale usted que se nos vayan 40, 50 médicos al mes. Eso es una caravana de inteligencia, de cerebros que se nos están yendo. Es decir, que al año nosotros estamos perdiendo 500 médicos formados. Eso es un gran dineral, porque se han formado en Honduras, ya sea por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el esfuerzo del pueblo hondureño, o ya sea en las universidades privadas con el esfuerzo de sus padres. Y ahora, al no encontrar una oportunidad de empleo en Honduras, esta inteligencia joven se nos está yendo del país, y dentro de 5 a 10 años nosotros vamos a resentir esta situación. Y qué llamativo es que un país pobre esté produciendo médicos, que cuesta bastante producir un médico. ¿Cuál es el promedio que se gasta en la formación de un médico? Y bueno, con el respeto de los que forman también la universidad privada, al ir a la pública. Sí, hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias por cuanto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es subvencionada por el pueblo de Honduras. Es decir, recordemos que en la letra dice que el 6% del presupuesto es para la universidad. En la realidad no, solo es el 2% el que le dan a la universidad, y eso ha sido por años, todos lo hemos sabido. Sin embargo, pues sí hay grandes diferencias en cuanto al costo de formación, pero el gran costo económico para Honduras no es en la formación, sino en la salida de estos médicos de Honduras, porque lo que sí cuidan los países desarrollados es la inteligencia. Usted no va a escuchar que los alemanes se están yendo de Alemania, o los estadounidenses, o los rusos. Y aquí no se tiene un plan claro para atajar esta salida de médicos, salvo la propuesta que dice el doctor Umaña, de crear más espacio, más plazas para especialidades. Pero eso pasa por presupuesto y se debe de aumentar. Nosotros lo hemos dicho con claridad, desde hace años el Colegio Médico lo está diciendo. Para que un país sea considerado un país en vías de desarrollo, el 12% del presupuesto general de la República debe ser para salud pública, o el 6% de su Producto Interno Bruto de ese país. En Honduras tenemos un desfase económico solo este año, y Carlos lo sabe, de 20.000 millones de lempiras. Entonces, si tenemos un desfase de 20.000 millones de lempiras, ¿de dónde vamos nosotros a crear nuevas plazas para especialidades? ¿Cómo vamos a crear nuevas plazas de trabajo si tenemos pues un desfase de 20.000 millones de lempiras? Tampoco tiene capacidad el Ministerio de Salud de pagar los salarios a los médicos, enfermeras, microbiólogos, odontólogos que trabajan en salud pública, porque no tienen el presupuesto. Por eso el Colegio Médico de Honduras, desde el mes de agosto, todos los años, siempre usted va a encontrar que nosotros mandamos una carta al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo, a la ministra de Salud, diciéndoles que el presupuesto debe ser el 12% del presupuesto general. Este año debió haber sido de 406.750 millones, creo que por ahí anda, por lo menos 49.000 millones le correspondían a salud pública. Y el doctor Carlos Umaña nos puede decir ahorita cuánto el Congreso Nacional le adjudicó a salud pública, y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros de cuál es la diferencia entre lo que debería ser y lo que es en realidad. ¿Cuánto asignaron, doctor, frente a los casi 50.000 millones que dice el doctor Santos sería un fondo que les permitiría estar bajo una estabilidad al sistema? Y yo aquí agrego, ¿cómo quitar el sectarismo para evitar que los médicos, ojo a esto, se estén yendo? Se le asignaron 32.000 millones, y lo que está diciendo el doctor Santos, también hay otro testigo que hizo una investigación, que es el CNA, que manifiesta que solo para este año prácticamente los hospitales están funcionando con el 46% del presupuesto ideal. Esto es gravísimo, o sea, tienen un déficit de 54%, que traducido en lempiras ronda alrededor de los 12 a 14.000 millones de lempiras de déficit, solo los hospitales. Y ahí están otros programas que van en concatenancia con lo que dice el doctor Santos, y más o menos el presupuesto podría andar en este momento de unos 19.000 millones de déficit aproximadamente, lo que va con las cifras que el Colegio Médico ha planteado. ¿Y este déficit en dónde les está golpeando más? Bueno, usted está en el Seguro Social, el doctor Santos tiene igual experiencia en el sistema público como tal. ¿En dónde han detectado ustedes se genera el mayor problema? ¿Es a nivel de medicamentos, a nivel de falta de personal, ciertos insumos? ¿Es asunto de infraestructura o qué? El mayor problema, la infraestructura sanitaria. De los 30 y pico de hospitales que están, 25 están en condiciones deplorables prácticamente, funcionando muy mal. Tienen años de no haber invertido en la infraestructura hospitalaria.
el déficit de medicamentos ronda alrededor de un 50%, es decir, que necesitamos 50% más de medicamentos. Y lo otro es el personal, sobre todo para disminuir la mora quirúrgica, que si bien es cierto, ha mejorado, porque sí se reconoció que ha mejorado, es constantemente aumenta. Entonces necesitamos más insumos, más personal, más medicamentos, pero lo más grave detectado en el informe del CNA, que es totalmente creíble y no político, es la destrucción de la red hospitalaria, que definitivamente no se va a arreglar con los 5 hospitales que vienen. La red hospitalaria en este momento anda alrededor de unos 5 a 7 mil millones que se le debería de invertir a los hospitales para poder medio recuperarlos, recuperar los quirófanos. Fíjese que se detectó que el 90%, Samuel, y tú lo sabes porque eres neonatólogo, que tu sala es estéril, el 90% de los quirófanos adolece de todo el sistema de extracción de aire, de toda la esterilidad. Esto quiere decir que gracias al esfuerzo del personal, ahí no se contaminan las personas. El 100% prácticamente de las salas de neonatología no tienen las condiciones adecuadas para trabajar todo este montón de recién nacidos que tenemos todos los años. Entonces hay un desfase ahí, licenciado Rosendo García. Y José, bueno, perdón que le recuerde esto, porque estas son las realidades de que tenemos una cama por más de 1.000 hondureños, que estas cifras son incompatibles con la realidad. 0.7 cama. 0.7, va. 0.7. Por 1.000. Y bueno, voy a irme unos años atrás, o meses quizás. Y José Manuel Mateu, ¿qué hizo? Y planteo esto recién porque habló mucho y cuando se le cuestionaba, en algunos momentos se molestaba frente a lo que ha propuesto ahora la doctora Paredes, que recién llegó. ¿Usted encuentra cambios en su propuesta política, doctor Umaña? La verdad es que, y le voy a ser sincero, el doctor Mateo se comprometió mucho con los 5 hospitales que se van a construir y los otros policlínicos. Creo que descuidó mucho la red hospitalaria actual. El año pasado, fíjese que el año pasado la bancada del Partido Salvador de Honduras prácticamente nos peleamos con la Secretaría de Finanzas, incluso votamos en contra del presupuesto nacional porque le pedimos 1.200 millones para reparar la red hospitalaria del país, los hospitales que ellos designaran, los más importantes. ¿Y sabe lo que sucedió? El doctor Mateo dijo que no, que eso le iba a ajustar lo que le habían planteado. Entonces él mismo se hizo como sabotaje a su administración, se acomodó mucho, se dedicó mucho a la cuestión de los hospitales, a la preparación de los terrenos, etcétera, etcétera, y eso dio al traste con su gestión. Y otra de las cosas, nunca pudo mejorar lo que fueron los medicamentos, siempre fueron compras directas y hasta su última gestión logró la licitación. ¿Hay algún centro asistencial, primero en Honduras, que se puede ver como un modelo para cambio o no lo tenemos, doctor Umaña? Sí lo tenemos, es el Hospital María, que es un hospital que está descentralizado prácticamente, es un modelo a seguir. Y sí podría tomarse como modelo de gestión. Doctor Santos, ¿por qué no buscar estas réplicas que expone el doctor Umaña como el Hospital María? ¿O es muy atrevido de parte del gremio médico ahora mismo plantear sistemas de alianzas? Que de repente puede ser una palabra satanizada para manejos privados. Sí, o particulares. Para nada es satánico para nosotros. Lo que pasa es que estamos viéndolo todo desde el tercer nivel, y Carlos me entiende cuando le digo el tercer nivel. Todo lo estamos viendo a partir de hospitales de tercer nivel, que ese no es el problema de Honduras. Nosotros tenemos que construir de abajo para arriba. Si queremos un sistema de salud que funcione en nuestro país, tenemos que olvidarnos del gran hospital y ir a la base, a donde se genera el problema de salud, el diabético, el hipertenso, el insuficiente renal, la enfermedad infectocontagiosa, la neumonía, la enfermedad parasitaria, el síndrome diarreico, el síndrome bronquial obstructivo. Todo inicia en la base, en la comunidad.
y nosotros tenemos totalmente abandonada la comunidad. Tenemos que hacer un sistema nacional que vaya a la atención primaria de salud. Yo no creo que un hospital pueda ser el referente nacional de la salud de ningún país. Perdón, doctor, perdón. Más allá de estar pensando que es bueno para el país, cuando nos hablan de la construcción de infraestructura mayor, vamos a ponerlo en ese contexto, con la construcción de hospitales, debería haber un fortalecimiento entonces a lo que en su momento allá tierra adentro lo conocimos de pequeño como César. Sésamos. El Sésamo. Y luego que vinieron las clínicas periféricas. ¿Qué tanto se está atendiendo ahora mismo ese tipo de servicios que todavía están en muchas comunidades con otros nombres, pero ahí están? Abandonados, abandonados. ¿Quién es la gente que se nos está muriendo de dengue en los hospitales? Dengue es una enfermedad infectocontagiosa producida por un vector, por el mosquito. ¿Por qué se nos están muriendo? Porque se abandonó el programa de control de vectores. Ya no existe el SNEM, se llamaba en aquel tiempo, que es el Sistema Nacional de Erradicación del Mosquito, ¿verdad? El SNEM. Ya usted no mira campañas de fumigación masiva, no se mira campañas de educación a la población. Antes había hasta programas en aquellos tiempos de letrinización, habían parteras, había programas de control de tuberculosis. Nosotros teníamos todos los programas en aquel tiempo, ahora todos están abandonados. ¿Y qué ocurre? Que el problema básico lo están atendiendo los hospitales. Si hacemos 8 hospitales de gran envergadura en Honduras, van a terminar como los 2 grandes hospitales que tenemos, el Hospital Escuela y el Hospital Mario Catarino Rivas, que no están haciendo función de hospitales, están haciendo función de centros de salud gigantescos. Usted va a la emergencia del Catarino Rivas, en este momento está lleno de pacientes que no tienen nada que estar haciendo ahí, sino que deberían de estar en un centro de salud atendiendo esa atención primaria, en la emergencia de pediatría, en la emergencia de medicina interna. Esos hospitales son centros de salud gigantescos. Entonces, lo que debe de haber, eso sí, yo con toda humildad se lo recomiendo a la clase política hondureña. No soy nadie, no tengo ninguna especialidad en salud pública ni nada, pero desde mi pequeña experiencia, yo les recomiendo sentarse a la clase política hondureña, hacer un pacto por Honduras en salud y hacer un proyecto de desarrollo en la salud pública que sea a 15 a 20 años y que el gobierno que llegue no lo vaya a trastocar, que lo firmen todos los candidatos. Que este es el gran problema que hemos enfrentado históricamente a nivel de país, doctor, que cambiamos los planes, ya sabemos cómo nos sorprendió y las dificultades que enfrentamos en la pandemia, por citar lo más reciente que nos desnudó. Correcto. Entonces, si nosotros logramos sentar a la clase política, que ellos hagan de lado las diferencias sectarias que pudieran tener por el partido político al que pertenece y pensaran en un momento en Honduras y en salud y educación también, ¿verdad? Y hacer un plan a 20 años, póngale usted. Pero no importa el partido que llegue, no tomarlo como bandera política. El problema es que la salud también es una bandera política. ¿Qué ocurrirá en el 2025 cuando empiecen las elecciones internas primero y las generales después? Vamos a ver brigadas médicas de los partidos políticos como bandera política, la brigada médica. ¿Qué significa ser una brigada médica? La aceptación de la clase política del fallo que tuvieron en la gobernanza y no haber desarrollado un sistema de salud robusto. Si el pueblo de Honduras tuviera un sistema de salud robusto, las brigadas médicas no tendrían razón de ser en la campaña política. ¿Quién iría a una brigada médica si en el hospital hay todos los medicamentos, si en el centro de salud de su comunidad hay medicamentos? Nadie andaría mendigando una atención médica y un medicamento que le van a dar en una bolsita o un frasquito. Muy bien, el doctor Samuel Santos y Carlos Umaña al banquillo. Una pausa, ya seguimos al banquillo. Doctor Carlos Umaña, en un Congreso de la República donde se impulsan muchas transformaciones, la aprobación de leyes, los grandes cambios del país pasan por ustedes. Hay más de 40 médicos, pero están con mucho a deber. ¿Cuáles son los compromisos que se asumen de cara a los grandes retos que ahora mismo la población reclama? Bien, quiero decirle que los médicos que estuvimos en la plataforma de salud presentamos la ley de protección social para tener una salud integral en nuestro país. ¿Y sabe lo que sucedió? La engavetaron y nos dijeron que iba a venir del Poder Ejecutivo. Y esa es la injerencia que tienen los políticos. Nos tienen bloqueados, atados de manos, incluso nos sacaron de las comisiones y pusieron médicos en la Comisión de Salud que son afines al Partido Libertad y Refundación. Los médicos que estábamos luchando nos sacaron de esa ecuación. Doctor, y el hecho, doctor Umaña, y el hecho de ser afines a un partido político, porque aquí todo mundo tiene un corazoncito.
les cega a ustedes que son médicos, que son de la promoción? Yo le planteaba eso al doctor Santos, que son de la profesión, perdón, que más conocimientos tienen sobre diversidad de hechos de la vida. Le reitero, le cega eso a no ver la realidad de que hay que probar cosas porque son urgentes por el bienestar de la población, o estamos pensando en función de lo que debemos preparar para enero, febrero y la primera semana de marzo del 2025, que vienen las primarias e internas, y ver cómo nos va para prepararnos para noviembre. Estamos pensando como políticos. Lamento mucho, me da vergüenza en esta noche reconocer ante usted que muchos de mis colegas se han prácticamente acomodado al poder político y están pensando más en una reelección que en sacar el problema de la salud de Honduras. Me da vergüenza decirlo, pero hay colegas que se han acomodado. Sí, esto de las grandes transformaciones y que me planteaba, quiero que me exponga qué expectativas se tienen, porque esa ley de seguridad social debe ser para ayer, por aquello de los riesgos que tienen muchos derechohabientes que están perdiendo sus recursos y que se están enfermando, que esto es lo peor. Esperamos para esta semana la discusión de la ley transitoria, que Samuel, como exmiembro de la Junta Directiva del Colegio Médico, de la Junta Directiva del Seguro Social, sabe, el Seguro Social necesita ese dinero. Eso es aparte, la seguridad social. Y esperamos que en este próximo mes sea entregada la ley de protección social por parte de la Secretaría de Sedesol, por el ministro Cardona, que es el que la tiene, para empezar a discutir esa ley en el Congreso Nacional. ¿Qué va a suceder después de esa ley de protección social? Bueno, vienen 5 leyes complementarias. La ley de seguridad social, la ley de seguros contra terceros, la ley de manejo de los fondos de cesantía y entre otras. Recuerde usted que la ley de protección social es integral, no solo es salud, es seguridad social, y hay que ver qué es lo que queremos, el verdadero modelo. Queremos una caja hondureña de seguridad social, queremos una salud universalizada para todos, pero aquí, Rosendo, y ahí le dejo, ¿sabe cuál es el grave problema y por qué no se discute? El financiamiento. ¿Quién va a pagar todo esto? La problemática es plantear que paguemos por lo que ganamos. Es decir, que si usted gana 100,000, va a tener que pagar aproximadamente 14% de su salario. Ahí se lo dejo. Yo lo invito a que usted haga un programa solo del financiamiento de lo que va a ser la ley de protección social, para que realmente todos los hondureños tributemos en base a nuestro salario y seamos solidarios. Esa es la realidad, y por eso no termina de cuajar, porque no tenemos el modelo de financiamiento que todos los empresarios y los hondureños colaboremos. Y esta propuesta, doctor, que usted me dice, ¿tiene la ley o que espera que tenga? ¿Ya les han adelantado si efectivamente lo va a contemplar? Porque hasta hoy entiendo que ni ustedes la conocen. Peor para que nosotros tengamos conocimiento de la misma. Nos orientamos por algunos elementos que ustedes los facultativos nos han ilustrado, pero usted la conoce puntual así como me lo ha explicado, o también está en iguales circunstancias que nosotros. No conocemos absolutamente nada de la ley, la tienen como secreto de Estado. Lamento mucho esta situación, la hemos estado pidiendo, le hemos dicho al ministro Cardona que no lleve al ente político del Estado, que es el Congreso Nacional, a socializar esa ley, que no sea el Congreso que la socialice, sino que invite al colegio médico, a todos los colegios profesionales, para que ahí ya no llegue digerido a los políticos y nosotros legislemos. Pero, licenciado Rosendo, no conocemos absolutamente nada. Sí, porque aquí estamos ante un hecho que puede generar una enorme polémica y controversia dentro del órgano político, porque pueden venir las discusiones de la misma en base a cálculos electorales, en base a encontrar que vamos a aprobar esto pensando en función de que aquel sector que se va a ver beneficiado vote por nosotros, y ahí van a haber debates agrios seguramente, que ya la experiencia nos dicen que terminan, parálisis. Correcto. Ha hecho una radiografía. Parece radiólogo, Rosendo, usted. Bueno, algo se me ha quedado, por lo menos en lo poco que me han explicado ustedes,
que son localenos. Sí, para mí usted ha explicado, están apostando. Recuerde que hay dos promesas de campaña de la presidenta, la Sisi y la transformación de la salud. A mí me parece que la primera no se va a dar y que la única que van a apostar es a la segunda, a darnos un poquito para el mes de diciembre, para darnos en las elecciones. Esto es lo que plantean los políticos y por ahí va a ir el asunto. Doctor Santos, como gremialista, bueno, y que usted estuvo en el Seguro Social, también en la directiva, ¿le genera alarma esto de cara a entrar en un año estrictamente político? Porque si bien aquí estamos viendo que la elección es en el 2025, ambas, ya están los movimientos pensando en querer seguir. Sí, es correcto, y Carlos lo dice muy bien. Mire, en esta ley de protección social, Carlos lo sabe, no está trabajando el Colegio Médico de Honduras, no está trabajando el Seguro Social, no está trabajando la Secretaría de Salud, lo está manejando Sedesol. Entonces, nosotros no entendemos cómo una secretaría que no tiene relación ni idea de lo que es un sistema de salud pueda trabajar un trabajo tan grande, tan gigantesco, que debería tener sentados en la mesa a muchos expertos en el área. Entonces, lo que se va a obtener... ¿El Colegio Médico tiene le han solicitado algún representante, el aporte de algún especialista en materia laboral para ir viendo materia laboral y médica? Quiero ser enfático, quiero ser muy claro esta noche. Ni al Colegio Médico, ni a la Junta Directiva del Seguro Social, ni a la Secretaría de Salud, ni nadie que sea experto en lo que es el tema de salud pública en Honduras está participando en la elaboración de esa ley. Y Carlos sabe, es un secreto, nadie conoce cómo se está desarrollando esta ley, nosotros no sabemos qué es lo que dice esa ley. Me imagino que va a llegar al Congreso Nacional de la República, posiblemente se las den con tiempo o posiblemente sea como en otras leyes, que se las dan unas horas antes de aprobarla, que no tienen tiempo de leerla y le van a decir que voten, ¿verdad? Entonces, eso desafortunadamente va a tener una respuesta, eso sí, del Colegio Médico de Honduras en aquello que no beneficie al pueblo de Honduras. ¿Qué riesgos hay? Bueno, existen muchos riesgos, ¿verdad? Acuérdense que en salud pública se pueden hacer muchos negocios. ¿Cómo se va a comprar? ¿Cómo va a ser la contratación del personal que va a trabajar en salud? ¿Cuáles van a ser las inversiones que se van a realizar? Si se va a cambiar o no se va a cambiar la forma de elegir a las autoridades, tanto del Seguro Social, las autoridades de Secretaría de Salud. Hay muchos riesgos, ¿verdad?, que están aquí en juego, que no debe ser un secreto, debe ser algo. Y el pueblo de Honduras debería ser partícipe, no solo el día de las elecciones, porque la democracia en Honduras es que el pueblo de Honduras solo participa depositando el voto. El pueblo de Honduras se le debe dar la oportunidad de participar en estas discusiones y decir qué modelo de salud necesita. Si nos vamos en este momento a Colomoncagua, nos vamos en este momento a La Paz, a la Sierra de La Paz, nos vamos allá a los lugares lejanos de Olancho, gracias a Dios, La Mosquite, a Lloro, le aseguro que la gente le va a decir que de salud pública lo que necesita es un centro de salud con un médico, con una enfermera y con medicamentos. Ese es el Sistema Nacional de Salud que quiere la mayoría del pueblo de Honduras. El pueblo de Honduras no está necesitando grandes hospitales, no está necesitando gran envergadura en la infraestructura, sino quiere que le resuelvan el problema local de su comunidad y de su aldea. Doctor Carlos Umaña, que lo estoy despidiendo ya por un compromiso previo, nos quedamos al cierre con el doctor Santos. ¿Qué sectores deben ser considerados ahora mismo antes de que la propuesta llegue al Congreso Nacional y terminen pues con las discusiones que ya conocemos, el señalamiento y el cuestionamiento, y genere que la propuesta de repente se vaya a la gaveta, teniendo una necesidad urgente el pueblo de conocer sobre una nueva estructura, una normativa actualizada del sistema sanitario del país? Son tres, Rosendo. Financiadores, que es la empresa privada, el mismo gobierno, los trabajadores, que son las personas que están sindicalizadas y tienen representación, y los gremios profesionales. Si no hay esa integración en este momento en mesas de trabajo, no va a pasar esa ley, no se va a poder financiar adecuadamente y definitivamente va a ser una defecio total. Y tenga la plena seguridad que nosotros como médicos vamos a denunciar si existe una intentona de hacer un madrugón en el Congreso Nacional. Muy bien, gracias. El doctor Carlos Umaña, el doctor Santos nos acompañan al banquillo. Una pausa, ya venimos al cierre. Sí, la clase política. Seguimos al banquillo, cerramos con el doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras. Para hacer una relación de términos médicos, ¿el sistema está en coma o en qué área
lo pondríamos, salvando que no es de ahora? Venimos arrastrando problemas de la última década y en la pandemia nos desnudaron. Sí, el sistema está crónicamente enfermo. Esta es como una desnutrición crónica de larga evolución que no crece, no se desarrolla, no hay ninguna posibilidad a la vista de que alguien nos vaya a presentar una solución a lo que estamos viviendo en todo nivel, tanto en salud pública, en el Ministerio de Salud, como a nivel del Seguro Social. Yo le comentaba a usted, por ejemplo, aquí se dan cosas sin razón, y lo he comentado en el Seguro Social. Quien le impone el presupuesto al Seguro Social es el Estado de Honduras, ¿verdad? Pero si usted se pregunta, ¿quién es el mayor deudor del Seguro Social? Es el Estado. Entonces, ¿cómo el mayor deudor le va a dar el presupuesto a quien le debe? Pues, es decir, no le encontramos solución. Quien incumple le dice cuánto tiene para operar. Exactamente. ¿Quién va a ser, cuál va a ser su presupuesto? Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando, porque a esa vez dicen deuda histórica, ¿verdad? Le dicen tanto así que es deuda histórica porque se debe por años, por más de 40 años, casi 50 años de deuda que tiene el Estado de Honduras con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que el Instituto Hondureño no es capaz de levantarse. Ahora imagínese usted el seguro social que recibe esa colaboración tanto de empleadores como de trabajadores. ¿Qué pasa en la Secretaría de Salud? Entonces nos encontramos con un presupuesto deficitario. Como yo le decía, de 17.000 a 19.000 millones de lempiras es el déficit presupuestario. Entonces eso nos genera a nosotros un sistema de salud que está en un estado paupérrimo, desnutrido, que no tiene solución a corto plazo si la clase política no entiende que la salud y la educación no son banderas políticas, y deben de entender también de que el político solo piensa en las elecciones siguientes, ganar votos. En cambio, un estadista debe pensar en las futuras generaciones. Por lo tanto, quien ejerza la presidenta, ese primer presidente que se atreva a dar el gran paso de sentar a todos los políticos de Honduras y decirles, señores, vamos a hacer un plan de gobierno para 20 años y de aquí no nos vamos a salir todos, así como respetan los artículos pétreos. Bueno, no lo respetaron tanto, pero así como se han respetado esos artículos pétreos, se debería generar una ley y blindarla de tal manera que ningún gobierno, ningún Congreso Nacional la pueda venir a cambiar, salvo que hubiera una necesidad urgente para salvar vidas, pero que ese plan de gobierno a 20 años se respete y no tengamos la necesidad de que nuestros jóvenes se tengan que ir de Honduras y nosotros podamos ofrecerles las oportunidades de trabajo y la oportunidad de crear un verdadero sistema de salud basado en la atención primaria en salud. Con lo que se tiene ahora, que se está trabajando y que usted lo conoce, ¿qué proyecto es innegociable? Y que debe ser una prioridad independientemente de que en el 2025 haya otra autoridad lista para tomar el control. Fortalecer la base. Primero, el presupuesto debe mejorarse y ese presupuesto se debe mejorar en función de un sistema de salud, y para el Colegio Médico de Honduras el sistema de salud debe ser la atención primaria en salud. Esto se dijo no hace poco, se dijo allá por 1979 en Alma Ata, donde todos los países del mundo se comprometieron a dar salud para todos en el año 2000. Nadie lo cumplió. Bueno, de los países pobres nadie lo cumplió. Honduras todavía está en deuda, no hemos cumplido ese compromiso de Alma Ata de salud para todos en el año 2000 y que se planteaba en la atención primaria en salud. Desde el gobierno en el que participó el doctor Enrique Aguilar Cerrato, no ha habido ninguno otro que haya podido fortalecer de manera grande este sistema que le apuesta a la prevención y no a la curación, porque es mucho más barato prevenir que curar. Usted puede tener muchos millones de lempiras en el banco, pero si usted le da una enfermedad oncológica, Dios no lo quiera, o una persona tenga una enfermedad renal, necesita un trasplante, usted podrá haber ahorrado 10 millones de lempiras, póngale, se siente tranquilo con 10 millones de lempiras en el banco. ¿Cuánto le cuesta un trasplante de médula ósea? De 300 a 600 mil dólares. ¿Dónde quedan los 10 millones de lempiras si el Estado no se lo puede a usted dar? Usted tiene que quedarse sin nada y vender hasta su casa si es posible. Y hoy el doctor Santos nos ha dejado una reflexión que tómenla o tomémosla como hondureños como tal. Podríamos quedarnos a futuro sin médicos en Honduras. Son alrededor de 500 médicos por año que se están yendo. La mayoría de ellos que sale no regresa. Se quedan muchos de ellos en países de la Unión Europea y Estados Unidos y México. Y muchos de ellos son especialistas, doctor. Así es. Y es un buen punto para reflexionar.
Y muchos de ellos están triunfando, ¿eh? En España, en Alemania, en Inglaterra, para mucho orgullo nuestro, muchos de nuestros colegas que se formaron médicos generales aquí en Honduras ya se especializaron en aquellos países, algunos ya están ocupando puestos de jefatura. El médico de Honduras está brillando en el extranjero. 15% de los médicos extranjeros en España son hondureños y nosotros creemos que eso no es bueno, no es de celebrarlo. Cuando nosotros tenemos esa caravana de cerebro hacia el extranjero, eso es una mala noticia para el pueblo de Honduras. Doctor, muy amable. A la orden. El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, y el doctor Carlos Umaña han estado con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.